Vos recordarás que hace unas semanas atrás, hace varias ya, en un reporte matutino del Ministerio de Salud, uno de los infectólogos que forma parte del staff de médicos del Ministerio de Salud de la Nación, bueno, habló sobre ese tema que incluso generó comentarios y demás, pero bueno, era importante también hablar sobre estos temas. Pero también desde una organización no gubernamental internacional se tomaron el trabajo de poder consultar sobre esto, porque si bien a mucha gente tal vez, porque todavía hay mucha gente que siente pudor, vergüenza de hablar sobre... Es tabú para mucha gente, pero tal vez en la confidencialidad, el hecho de saber que participa de algún estudio, bueno, tal vez se anime a hablar y ser mucho más franco, mucho más sincero alrededor de este tema. Y por eso es que vamos a retomar los resultados, vamos a conocer en realidad los resultados que se produjeron alrededor de una encuesta que realizó la Fundación AHF Argentina, y por eso vamos a sumar a nuestro colectivo del día de hoy a Natalia Ag. Ella es directora de testeo y prevención de VIH de AHF Argentina, quien la tenemos vía Skype. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te vas? Gracias por sumarte al colectivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, Natalia, un gusto poder conversar con vos. Y bueno, contanos un poco cómo se le ocurrió a la gente de AHF poder incursionar alrededor de este tema y hacerse esta pregunta científica: sexualidad y cuarentena, y cómo había sido el vínculo entre las parejas, tanto estables como esporádicas, a la hora de pensar en su sexualidad durante este tiempo. Bueno, desde AHF Argentina siempre venimos desarrollando diferentes estudios, tanto epidemiológicos como de comportamiento. Por eso nos parecía importante indagar en cuanto a la sexualidad en este momento tan particular, que además inédito para la vida de todos, como era esta cuarentena. De ahí surge hacer esta encuesta anónima, que participaron 647 personas, representativo de todo el país. Y bueno, y empiezan a surgir estos datos. Lo que hicimos principalmente fue preguntar con quién estaban pasando la cuarentena. Había algunos que pasaban con su pareja, entonces hemos dejado de lado a esa porción y hemos estudiado al resto. Y ahí, cuando le preguntamos si habían tenido relaciones sexuales y de qué tipo, nos encontramos con que el 43% de quienes no pasaban la cuarentena con una pareja habían tenido relaciones sexuales presenciales, así que de ahí surge que han tenido que romper el aislamiento obligatorio para concretar estas relaciones. Mira vos, qué dato importante. Entonces, 43% de las personas. Es un número, la verdad, para tenerlo en cuenta, y sobre todo pensando de que el país es muy grande, es muy diverso, y además que se habló mucho del hecho de no dejar la casa, de quedarse dentro de la casa, y sin embargo, bueno, 43 personas de las relevadas que hayan decidido romper la cuarentena para mantener una relación sexual, creo que es un número a tener en cuenta, y que creo que es un dato que también el Ministerio de Salud podría incorporar a lo que pueda ser cómo continúa todo esto. Exacto, este relevamiento además se hizo entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, donde el aislamiento obligatorio era estricto en casi todo el país. Luego después hubo algunas aperturas en algunas provincias, pero en ese momento era estricto. Y bueno, es lo que nos preocupa a nosotros, sumado a este dato, es que de estas personas que rompieron la cuarentena, el 56% dijo no utilizar siempre preservativo, con lo cual es algo que nos preocupa y nos ocupa, porque podría ocurrir que más adelante se incrementen las infecciones de transmisión sexual, el VIH y los embarazos no deseados. Claro, bueno, ahí vamos desglosando, y ese dato creo que también hay que tenerlo en cuenta. Además, también pensando de que ustedes también ya habían hecho una advertencia desde AHF que en este tiempo habían disminuido los testeos, por lo menos de lo que ustedes como organización que tiene un área dedicada a este tema, que es la que depende de vos directamente, Natalia, también había bajado el nivel de testeo en nuestro país. Sí, en esta cuarentena bajó aproximadamente un 40% los testeos en los lugares que pudieron seguir abriendo, desde ya que algunos lugares que no eran esenciales, como hacemos testeos en boliches, hacemos testeos en bibliotecas, en lugares así populares, directamente bajó a cero porque no pudimos realizar las actividades, pero en los que sí seguimos hubo un 40% menos de testeo, tanto porque la gente no lo toma como algo primordial, como también en algunos lugares no han podido acercarse, aunque lo consideren como algo importante para conocer.
Sí es. Bueno, y en esta encuesta, en este relevamiento que ustedes desarrollaron, ¿con qué otros datos se pudieron encontrar respecto a la conducta de la población argentina? Bueno, otra de las cosas que preguntamos fue en cuanto al deseo sexual en este momento, como decía antes, tan particular. Si bien una gran parte, casi la mitad, dijo que su deseo sexual seguía igual y otro porcentaje que había aumentado, nos encontramos con que un 21% de la población total había disminuido su deseo sexual y un 5% directamente no tenía deseo sexual. Digo, esto contrapuesto a las personas que tuvieron que romper la cuarentena para tener relaciones sexuales presenciales. Bueno, hay otra franja, 26% en total, que disminuyó o directamente no tiene deseo sexual. Mira vos, y estos datos, digamos, ustedes cómo lo han relevado, ¿cuál ha sido la metodología utilizada para que la gente pueda participar? Nosotros hicimos una encuesta anónima que la compartimos por redes sociales, por grupos de WhatsApp, en una plataforma de Google Form, que la persona no tenía que dejar ningún dato particular para que sea anónimo. Han participado 647 personas de entre 14 a 75 años, con una media de edad de 33 años, pero bueno, la verdad que fue muy buena la convocatoria, sobre todo porque lo pudimos hacer de una manera representativa a todo el país y de todas las provincias han contestado esta encuesta. Así que bueno, y de todas estas personas, el 66% dijo que tuvo relaciones sexuales durante la cuarentena, de ellas el 61% presenciales, un 27% masturbación y un 12% que tuvo sexo virtual. Digo, tanto hasta el Ministerio de Salud ha hablado en uno de sus partes diarios de esto del sexo virtual, sexting, así que también nos pareció un dato importante para contarles. Exacto. Y obviamente muchos también se preguntan, o por lo menos a mí también me genera curiosidad saber si cuando se habla de mantener relaciones sexuales eran con personas con las que ya venían manteniéndolas, si eran personas tal vez nuevas, es decir, contactos esporádicos, porque también reconozcamos que hay aplicaciones que hoy permiten tener un encuentro sexual ocasional con mucha facilidad. Bueno, ¿eso también se pudo relevar? Sí, de estas personas que rompieron la cuarentena, este 43% de que hablábamos, un 58% tuvo relaciones sexuales con una pareja estable, que han quedado en casas separadas durante el aislamiento, un 20% con parejas ocasionales, es decir, con alguien que ya conocía y que esporádicamente ya se había visto en alguna oportunidad, y un 6% con personas desconocidas que justamente ha conocido durante la cuarentena por redes sociales, por aplicaciones de citas, etcétera. Y respecto al género autopercibido de los encuestados, encuestadas, ¿cuál fue la distribución en toda esta encuesta? Tuvimos un 58% que se autoperciben como mujeres, un 36% que se autoperciben varones, 2% trans femenino, 2% no binario, 1% de trans masculinos y otro 1%, como la persona podía colocar como se autopercibía, han contestado entre queer, asexuales, bisexuales, etcétera. Y obviamente toda esta información, ¿a qué conclusión los lleva a ustedes y qué recomendaciones están brindando en base a estas situaciones que han podido percibir a través de esta encuesta? Bueno, es una etapa muy particular para hablar del cuidado de la salud integral. Digo, tanto estamos hablando de cuáles son los cuidados que tenemos que tener para evitar contagiarnos de COVID-19, así que en ese sentido sumar que si uno va a tener relaciones sexuales, lo ideal es utilizar preservativo siempre en todos los actos sexuales y durante todo el acto sexual. Los preservativos se pueden conseguir gratuitamente en hospitales, centros de salud. Nosotros desde HF también tenemos una marca propia que es Love y lo repartimos en todo el país. Pueden encontrarnos en las redes sociales como HF Argentina o en testdevih.org y le vamos a decir cuál es su lugar más cercano para retirar preservativos. Así es. Ustedes aquí en la provincia de Jujuy también tienen un referente provincial. Bueno, ¿cómo están trabajando tal vez en la provincia, en la región del NOA, que siempre tiene características particulares y además que hemos tenido distintas fases de cuarentena y demás, y eso también está muy diverso hoy en nuestra región, la gente de esta zona? Bueno, ¿qué servicios ustedes le están brindando? Bien, por el momento estamos trabajando en Palpalá y en Ledesma.
estamos teniendo testeos, pero además, digo, el programa de VIH de Jujuy está trabajando en distintos lugares. Hemos tenido una etapa de cierre de estos centros de testeos donde la gente puede solicitar turno y hacerse el test de VIH rápido, gratuito y confidencial. Y hace un mes más o menos pudimos retomar estas actividades, siempre con todos los protocolos sanitarios correspondientes para este momento que nos encontramos. Y en sí, en el NOA, aprovecho y le mando un saludo al quien vos nombrás, Ramiro Tejeda, que es el coordinador del NOA y es de Jujuy. También estamos trabajando en Catamarca, realizando también testeos. Perfecto. Bueno, Natalia, muchísimas gracias, felicitaciones por esta encuesta. La verdad que es un tema muy interesante y que también hace a la vida de las personas, a la vida sexual, a su salud sexual también, y que podamos cruzar estas dos variables, ¿no? La sexualidad y la cuarentena ante un problema sanitario internacional y cómo ha repercutido en este aspecto tan personal de las personas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hablábamos así entonces con Natalia Ag. Ella es directora de testeo y prevención de VIH de AHF Argentina. Cristian, nos quedamos con este dato. 43% de los encuestados, ¿sí?, que no pasaron el aislamiento con una pareja, rompieron el aislamiento para mantener una relación sexual presencial. Para tenerlo en cuenta. ¿Cuántas